Bienvenido de nuevo, hermanos y hermanas, a nuestro programa Levántate y Camina. En esta ocasión, llegando a su casa a través de la televisión, a través del internet, que es un gran medio de evangelización, para que podamos ahora reflexionar sobre un segundo elemento. La semana pasada, usted recordará muy bien que hemos conversado según la propuesta de los obispos del documento de Puebla, del Magisterio Latinoamericano, Episcopal Latinoamericano. Hemos reflexionado sobre la verdad, que el plan de Dios sobre el ser humano. Y recordará usted que Dios tiene un plan de vida, de salvación, de felicidad, de plenitud para todos nosotros los seres humanos. ¿Verdad? Uno se pone a pensar, millones de personas que viven en la tristeza, en la miseria, como fruto del mal. Y todas esas personas, incluyendo usted y yo, estamos invitados a vivir la plenitud de la vida. Es que no se vale, escúchelo bien, no se vale vivir la vida así. Ay, sí, ¿cómo está usted? Ay, con un dolor, con una tristeza. Ay, así no se vale vivir. Así no tiene sentido vivir. Ay, peleado con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con problemas, con complicaciones. Qué pereza vivir así. Qué cansado vivir así. Hay gente que le gusta, vivir complicándose la vida. No, la propuesta de Dios es una propuesta de plenitud. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida, y tengan vida, ayúdeme usted, en abundancia. Hermoso. Ahora, ese proyecto de Dios, ese proyecto maravilloso de Dios, se ha concretizado en la obra de la salvación. Dios, Yahvé, Dios Padre, ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo disfrutemos de ese proyecto de salvación y de vida. Para que usted y yo vivamos la vida plena, la vida en plenitud, la vida de la felicidad de Dios. Es hermoso. ¿Cómo no se va a emocionar uno cuando uno habla de estas cosas? ¿Cómo no va a meter el corazón uno en la iglesia y enamorarse de Jesús, si Él ha hecho todo para que usted y yo seamos felices? Muriendo en la cruz, Cristo nos ha salvado. Esto tiene que conmocionarnos, tiene que impresionarnos, tiene que sorprendernos. El amor que Dios tiene, porque nosotros, que le habíamos vuelto la espalda, que lo habíamos rechazado a Dios, ha venido a rescatarnos, ha venido a darnos vida nueva. Todos los historiadores, ya sean creyentes o no, es una cosa importante esto que vamos a decir, aseguran la existencia de Jesús. Nosotros no estamos hablando aquí de un mito, hermanos. No estamos hablando de una novela. Muy bonita las novelas, ¿verdad? Y sale gente ahí. Mentiras. Son ficción. No estamos hablando de un cuento. Aquí no estamos hablando de cosas de mentiras. Estamos hablando de una realidad. Que Jesús de Nazaret existió, nació en Belén, de una mujer virgen. No estamos hablando de cuentos. Estamos hablando de una certeza histórica. Lo dicen no solo nuestros historiadores cristianos católicos, sino también lo dicen los historiadores y otras fuentes fuera de la Biblia, ¿verdad? Que hablan de Jesús, que dan testimonio de la presencia de Jesús entre nosotros. Fíjense, hermano, Jesús históricamente estuvo presente en la tierra. Nos lo narran los evangelios y, como he dicho, otras fuentes extra, más allá de la Biblia. Pero fíjense que la palabra de Dios, los evangelios, nos conducen, como ahora en la Navidad, a reconocer en ese niño que nace en Belén a la presencia de Dios. Hay una gran dificultad. Seguimos teniendo el problema que mucha gente habla de Jesús. Mucha gente, allá surge un grupo y se hace una secta, un grupo allá, una denominación religiosa, otra iglesia, lo que sea. Surgen un montón de grupos y todos hablan de Jesús, pero no todos tienen la claridad de saber quién es Jesús. La Iglesia Católica, fundada por Cristo hace más de 2000 años,
y que es la iglesia que nació con Jesús, ciertamente ha vivido todo este proceso de conocer quién es Jesús, de poder reconocer en Él la gloria de Dios. Cuando nosotros rezamos el símbolo, el credo, y lo hacemos cada domingo en la Eucaristía, decimos la fe de la mejor manera. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo su Hijo, creo en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Jesús, hablamos muy claramente qué creemos de Jesús. Quiero invitarle a que mire esta catequesis, que se llama Catequesis de 3 minutos, que nos recuerda quién es Jesús de Nazaret. Pongan atención. ¿Quién era Jesús? En estos días hay muchos Jesuses flotando por allí en la televisión y en los libros. De hecho, es muy poco lo que no se ha dicho de él. Jesús, el hombre de familia, esposo de María Magdalena y padre de 14 niños. Jesús, el amante de los árboles que entonaba canciones de paz y vegetarismo con su guitarra vieja al lado de la fogata. Jesús, el rico heredero del imperio de la construcción de José. Estas visiones de Jesús tienen poco que ver con el Jesús de los Evangelios. Los Evangelios son los primeros registros de su vida, donde se le describe totalmente diferente. Allí es representado como el Hijo de Dios. Afirma que Él y el Padre son uno. Permite al apóstol Tomás caer frente a Él y pronunciar las palabras Señor mío y Dios mío. Y tal vez el más impresionante testimonio de la divinidad de Cristo puede encontrarse en uno de sus discursos con sus contemporáneos. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy, una expresión extraña que en realidad sirve como una referencia al nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Sin esta declaración, las reacciones de los judíos o de los cristianos tendrían sentido, porque el núcleo principal del mensaje cristiano se basa en la verdad. Solo porque Jesús es Dios y hombre verdadero, realizó su obra de salvación en la cruz para la restauración de la comunión de los seres caídos con Dios. Ahora, ¿cómo es que funciona esto de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, en la Santísima Trinidad el Hijo es la perfecta imagen del Padre. En la Encarnación el Hijo desciende a la tierra para tomar nuestra naturaleza humana. Eso significa un cuerpo humano y un alma humana. El Dios incomprensible se hace comprensible, tangible y visible para nosotros los mortales. Claro que en la encarnación del Hijo, Él no deja a la Trinidad. Él se mantiene inseparable unido con el Padre y con el Espíritu. Así que Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En otras palabras, un cuerpo humano y un alma humana. Ahora, cuando se refiere a nosotros, lo llamamos una persona humana, si hay un cuerpo y alma que están unidas. Pero en el caso de Jesús, Él no se convierte en una persona en la encarnación. Él ya es una persona divina de toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad. Y es precisamente como la segunda persona de la Trinidad que Él asume nuestra naturaleza humana. Cuando nos dirigimos a Jesús, nos dirigimos a una persona divina que ha asumido la naturaleza humana. Para concluir, Jesús es una persona divina con dos naturalezas. Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Queridos hermanos, en la carta a los Gálatas, que es una carta que escribe San Pablo a la comunidad de Galicia, al capítulo 4, después del versículo 4, Pablo hace una afirmación fuertísima. Escuchémosla. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que son hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo,
sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servías a lo que en realidad no son dioses. Mas ahora que has conocido a Dios, o mejor, que Él te ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales quieren volver a servir de nuevo? Anden observando los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacen temer, no haya sido en vano todo mi afán por ustedes. Les ruego que hagan como yo, pues yo me hice como ustedes. Palabra del Señor. En la carta a los Gálatas, al capítulo 4, San Pablo hace una afirmación contundente. Al final de los tiempos, ¿verdad? Dios envió a su Hijo. Fíjense, Dios se ha manifestado de muchas maneras. Recordemos cómo a Moisés en la zarza ardiente, cómo Abraham le habló, cómo a través de los jueces de Israel, los sacerdotes, los líderes, los reyes de Israel, Dios guió a su pueblo. A través de los profetas, Dios se fue manifestando. El profeta del Antiguo Testamento sabía que hablaba en nombre de Dios. Dios le daba una palabra, un oráculo, un mensaje, y él transmitía al pueblo. O sea, Dios ha intervenido constantemente en la historia del ser humano. Pero es fabuloso, en el último tiempo, Dios mismo, atención, es que esto es la Navidad, Dios mismo vino a visitarnos, pero no como un turista que viene, saca fotos, dice qué bonito todo y se va. No, Dios asumió carne humana, se hizo como nosotros. Es que Jesús, ya usted lo sabe muy bien, Jesús no es un profeta como dicen algunos grupos, Jesús no es un hombre bueno como dicen algunos grupos. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios hecho carne, que tomó carne humana, no como un fantasma. Algunos creen que Jesús se metió en un cuerpo para que lo viéramos, para hablar, y después se fue y dejó el cuerpo tirado. No, asumió carne humana, el misterio de la encarnación. No nos hemos dado cuenta de lo que eso significa. Dios quiso compartir con nosotros todo, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, todo menos el pecado. Fíjense, es fabuloso. Ninguna religión puede decir esto. Ninguna iglesia puede decir esto. Dios se ha hecho uno de nosotros. Ha compartido. Yo nunca olvidaré, seguro ya lo he contado, cuando una persona ha venido y me ha dicho: Padre, yo estoy sufriendo demasiado. Este dolor me llega al tétano, o sea, me golpea. Este dolor está en lo más profundo de mi vida, de mis entrañas. Estoy pasando el problema más grande de mi vida. Y esa persona me hizo una pregunta que yo respondí sin saber qué decir, porque no tenía respuesta. Pero la respuesta vino del Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios por mí? Yo estoy sufriendo, estoy con un cáncer, con una situación difícil, estoy pasando la situación más dura de mi vida, no sé qué hacer. Es un punto de desesperación. Hay gente que vive realmente, y lo he experimentado, situaciones muy difíciles. Pero ¿qué hace? La pregunta que surge: ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando yo sufro? ¿Qué hace Dios cuando yo estoy mal? Y en ese momento yo vi la cruz. Estamos en una iglesia, en una capilla, y vi la cruz. Míralo, Dios sufre contigo. Dios la pasa mal contigo. Dios sufre por ti. ¡Wow! Impresionante. Impresionante, hermanos. Dios ha sufrido por ti. Dios en la cruz dio la vida por ti. Dios fue capaz de amar tanto que entregó a su Hijo por ti, para que tú y yo tengamos vida nueva. Qué amor más grande, qué misterio más maravilloso.
Por eso es que Jesús se convierte en el Cristo, ese Mesías que Israel, el pueblo de Dios, esperó en el Antiguo Testamento. Esa promesa de salvación, de vida, de liberación que Dios hizo con el Mesías, esa promesa se ha cumplido en Jesús de Nazaret. Jesús, el hijo de una virgen, según la profecía de Isaías. Jesús, el descendiente de David, por la descendencia de la herencia de José, es el Mesías prometido por Dios. Todas las profecías del Antiguo Testamento se van cumpliendo a cabalidad, como hemos visto el año pasado, en el tiempo del Adviento, a cabalidad en Jesús de Nazaret. El Señor es bueno, es maravilloso. El Señor ha entregado la vida por nosotros, al colmo de morir en la cruz, para salvarnos y darnos vida. Su resurrección ha transformado el universo entero. Él ha vencido la muerte. Por eso, queridos hermanos, quiero invitarle a reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. No sigamos pensando ya como muchos grupos creen. Ojalá que muchos grupos salgan del error. Muchos grupos viven en el error de pensar que Jesús es un lindo profeta, un hombre muy bueno, un hippie, no, pelo largo, ya. No, Jesús es más que todo eso. Es el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Salvador, el que ha venido para salvarnos. Quiero invitarle a reconocer a Jesús como Señor, a reconocer a Jesús como Salvador. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Glorifiquémoslo con este canto. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Aleluya.
Cuando proclamamos que Jesús es el Señor, estamos hablando de que Él es el Señor de un reino. Los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas insisten en la figura del reino de Dios o del reino de los cielos, ¿verdad? Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante, pero agrega en otra parte del evangelio, el reino de Dios está cerca. Y Jesús constantemente, ustedes saben que el corazón de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Transformar el mundo en el reino de Dios. Por eso es que no podemos concluir este segundo programa sobre la verdad de Cristo, quién es Jesucristo, si no es animando a usted, a la iglesia entera, a ser constructores del reino de paz, del reino de Dios, que es un reino de paz, de justicia, de amor, de reconciliación, de perdón, de misericordia. Queridos hermanos, la tarea de la iglesia es la tarea de transformar el mundo en el reino de Dios. La iglesia es instrumento de salvación. La iglesia es instrumento de ese reino para que crezca, se consolide, para que dé fruto el reino de Dios en medio de nosotros. Usted y yo somos instrumento de Dios para que hoy la presencia de Dios se haga activa en medio de nosotros. Fíjese, hermano, le invito a que de ahora en adelante no hagamos exclusión de personas. ¿Verdad? A veces llega uno a un lugar y llega una señora, una anciana, y la tratan mal. Y llega una muchacha súper preparada, ¿no? Porque hoy la gente, todo el mundo quiere ser como modelo, ¿verdad? Llega y la atiende muy bien. No hagamos exclusión de personas. Que si alguien es rico y el otro es pobre, que la raza, que la cultura. Toda persona humana tiene que ser respetada. Toda persona humana. Toda persona humana tiene que ser aceptada. Toda persona humana merece respeto y dignidad. Jesús no quiere la exclusión de nadie. Nosotros en la iglesia somos una iglesia de puertas abiertas para acoger a quien sea. Yo a veces siento que la gente siente que la rechazamos. No rechazamos a nadie. El Señor rechaza el pecado, el mal, pero no la persona. La persona viene amada, perdonada, acogida, aceptada. Somos una familia, la familia de Dios. Y la familia de Dios somos todos nosotros. Por eso, invitar a superar las divisiones. Las divisiones que nos hacen daño. Las divisiones que hacen muro. Papa Francisco decía, no hagamos muro, hagamos puentes entre nosotros. La invitación, hermano, a vivir la fe. Acérquese a la Eucaristía, acérquese a la iglesia, involúcrese en la vida de la iglesia, en un grupo de la iglesia, en el servicio del Señor. Cuánto es maravilloso, para que juntos construyamos el reino de Dios. Vamos a concluir con este canto. Es Jesús de Nazaret. Que este canto se convierta en oración. Nos vemos en el próximo programa. Aquí estamos en su programa para servirle. Levántate y camina. Bendiciones. Mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador.
esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, enchían el corazón de una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones él murió en la cruz. Pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador.